Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, a una nueva temporada de La Hora del Museo. Luego de nuestro receso de vacaciones nos estás escuchando en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también prontamente en la señal de Santiago TV. Les cuento que el día de hoy nos visita el historiador Luis Antonio Madrid Moraga para conversar acerca de los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad, libro que ustedes pueden encontrar bajo el sello Ediciones Universitaria. De verdad que es un tema bien interesante, ¿no? La participación de población afrodescendiente en nuestras guerras de independencia. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto tenerte nuevamente acá en La Hora del Museo para conversar acerca de un tema tan interesante como este. Muchas gracias por la invitación. Sí, siempre es un tema contingente. Últimamente, como tú bien sabes, han habido un desarrollo de estudio afrodescendiente en Chile. Sin embargo, este es el único libro que trata sobre el tema independentista y la participación de libertos en el ejército de independencia en Chile y también de una forma conectada, es decir, ampliada, puesto que esto no es tan solo Chile, sino que también es parte de las Provincias Unidas, parte Claro, de Perú, Chile, es etcétera, Chile, etcétera. Argentina, Perú, Bolivia. Atraviesa el continente. África, evidentemente. Por lo Claro. tanto, sí, es un tema sumamente interesante, es relevante para saber también lo que somos, lo que fuimos y cómo se constituyó también lo que Claro. llamamos República de Chile. Así que Me gustaría, para ir comenzando ya la ronda de preguntas, que nos expliques qué significa liberto, ¿no? ¿De dónde viene este término? ¿Por qué se utiliza? ¿A quién define? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un liberto? ya. El liberto, en definitiva, es el sujeto que en vida se le concede la libertad. Estamos hablando de la esclavitud africana y Ya. afrodescendiente en América Latina, en América, en definitiva. Y específicamente para este periodo, tanto en Argentina, en las Provincias Unidas de ese periodo, en Chile, en la Capitanía General, el Reino de Chile, y también en otras partes del continente, se les concedió la libertad condicionada, en definitiva. Ya. Es decir, se les da la libertad mientras participen en el proceso de independencia, en la guerra de independencia, y una vez que este contrato termine, si es que resultan vivos, se les concede la libertad total, ¿no? Esa era la promesa, digamos. En definitiva, es una libertad condicionada, Claro. usualmente. Y creo que es muy interesante este punto porque, no sé, si uno piensa en Grecia, en los romanos, en todos estos pueblos que tuvieron esclavos, la libertad solo la podía conceder el dueño del esclavo. El dueño del exacto. esclavo. Y me parece muy interesante lo que tú nos comentas en el sentido de que era el Estado el que otorgaba esta libertad. Entonces, me gustaría saber cómo es que... Porque cuando uno piensa en la esclavitud, siempre la esclavitud es de un privado, ¿no? O sea, uno nunca es esclavo del Estado, a menos quizás en un régimen totalitario, pero en este tipo de sociedades el esclavo pertenece a un privado, no a otro ser humano, Claro. que es el dueño de este esclavo y solo ese dueño. Entonces, me gustaría saber qué pasó acá, ¿no? ¿Por qué es el Estado el que le está prometiendo la libertad a estos sujetos, ¿no? O sea, el Estado compró a estos esclavos, Claro. los expropió. ¿Cuál fue la figura legal, digamos, que se utilizó? Sí, es un tema muy interesante eso, y principalmente para el caso particular de Chile. El tema de la propiedad privada era importante el día de ayer, tal como el día de hoy. Claro. Por lo tanto, tomar un esclavo es propiedad, y es propiedad privada principalmente. Es fuerza de trabajo. Exactamente. Y es caro, ¿no? Sin embargo, por la contingencia en la cual se estaba viviendo, se determinó que cada esclavo debería presentarse, cada esclavo en edad productiva en Chile, debería presentarse a las fuerzas militares. Habían penas para los que no lo hicieran, Ya. pero también había una promesa de retribución a los dueños. Esa promesa, en definitiva, no diré que no se cumplió, pero hay muy pocos antecedentes que se haya pagado, que el Estado haya pagado, haya retribuido a los dueños de esclavos
por la prestación de servicios que hicieron sus propiedades. O sea, básicamente el Estado dijo, pásame a tu esclavo y yo te voy a pagar una suma, digamos, por el tiempo que los esclavos estén... Eso sucedió en la Argentina. Ya, se utilizó esa figura. Claro, y en Argentina se pagó efectivamente, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, se pagó efectivamente el valor de los esclavos, evidentemente un valor fiscal, siempre mucho menor al valor real que tenían. Pero en Chile eso no sucedió. Y eso nos viene a generar también un montón de preguntas, que en parte están las respuestas también en el libro, pero también la idea es analizar todo esto, examinarlo. Es cómo el Estado también influyó en esta expropiación y en meterse en espacios privados para posteriormente dejar libre a estos sujetos, evidentemente bajo la condición de pelear, ¿no? Exacto, o sea, pues, acá hay un trasfondo que es como jurídico civil, podríamos decir, ¿no? Exacto. Que me parece muy interesante. Sin ir más lejos, uno piensa, claro, estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del XIX, pero la realidad chilena, mira, te voy a citar un caso. Cuando en el verano tuvimos los incendios, hubo empleadores que se estaban quejando porque, claro, quienes tenían empleados de bomberos estaban yendo a combatir, entonces ahí se produjo un problema, ¿no? O sea, era, oye, pero yo le estoy pagando un sueldo a este tipo para que venga a mi empresa a trabajar, no para que se vaya a combatir incendios. Claro. Y en el caso, podría ser, claro, homologable con toda la diferencia. Exacto. Digamos, yo tengo mis esclavos, son mi propiedad y tú me los quieres llevar a la guerra, o sea, ¿y qué me pagaste? Claro. Sí, pero bueno, claro, el tema evidentemente, tal como dices tú, salvando muchas diferencias, evidentemente es un poco más complejo que eso, puesto que no tenías opción. Si eras dueño de esclavo, tampoco tenías opción. Ya. Pasarías a ser un tipo antisistema. Ya, que ahí quería llegar, porque también estamos en los albores de las naciones, digamos, era distinto todo. No te conviene, en definitiva, enfrentarte a la junta gubernativa, no te conviene enfrentarte a los patriotas, en definitiva, los conocemos como patriotas, los revolucionarios, puesto, claro, que cualquier problema existente, ¿no? Vas a la cárcel, te destierran, ¿no? Pierdes no tan solo lo que es la propiedad humana, sino que también tus tierras, etcétera, etcétera. Y claro, y hubo muchos de esos casos de sujetos que acusaban a sus propios amos de no entregarlos. Entonces, eso no debe interpretarse necesariamente como que muchos de los esclavizados querían estar en la guerra, sino que también puede leerse esto como un espacio coyuntural de una intensidad tan máxima, que incluso genera ese tipo de fenómeno. Te acuso, puesto que no quieres entregarme al Estado. Y el Estado va y después toma consideraciones contigo. Claro, además que, digamos, el incentivo que puso el Estado, me imagino que era un incentivo muy importante para cualquier esclavo, ¿no? La libertad. Claro, sin embargo, yo no pensaría la libertad necesariamente como un bien en sí mismo. ¿Ya? Puesto que también hay algunos casos de algunos esclavos que no querían ir a la guerra y que, bueno, no sé si recuerdas, hasta el periodo de la Patria Vieja, de la Reconquista, después de la Patria Nueva. En el periodo de Reconquista hubo esclavos que demandaron a sus dueños por entregarlos a las fuerzas patriotas, es decir, a las fuerzas rebeldes. Claro. ¿No? Es decir, y los tipos hablan en el proceso judicial de que mi amo, evidentemente es un rebelde, es un revolucionario a la monarquía. Me forzó, evidentemente, a presentarme a las filas patriotas. Y yo no quiero, en definitiva, puesto que también hablan y dicen lo mismo, ¿no? No quiero morir. Claro. Estoy mejor siendo esclavo, ya sea doméstico o ya sea en espacios reales. Expuesto a la posibilidad de una bayoneta, un balazo, un cañonazo. Claro. Entonces, el fenómeno en definitiva es como bastante raro, bastante difuso. La idea es entenderlo. Y tiene muchos matices. Exactamente. El tema está lleno de matices. No es tan simple como libertad y voy y hago lo que me requieren. Claro. Si es como sería una película, digamos. Exactamente. O también todo este espacio de heroicidad, que también se menciona en algunos de los pasajes del libro. Entonces, claro, son varios matices que invitan a reflexionar. Luis, ¿y en qué zonas de nuestro país se asentaban mayormente estos afrodescendientes? Según lo que tú pudiste investigar. Bueno, para hablar de la zona, estamos hablando de lo que es Copiapó hasta la frontera, ¿no? Ya, hasta Concepción. Hasta Concepción. El Biobío. Y la gran cantidad de sujetos esclavizados que son parte, acá en Chile principalmente, tanto africanos como afrodescendientes, que son parte de las fuerzas militares, son de la zona central. Ya. ¿No? No hay un registro puntual de un espacio que tú también conoces, del cual habíamos conversado antes, que es Coquimbo, claro, ¿no? Con alta densidad también de esclavizados.
Pero sí hay una gran cantidad también de allá. Sin embargo, podría decir que la zona central. Estamos hablando de la zona central en términos de esta geografía, Rancagua, Maule. El Valle Central, lo que conocemos. Básicamente. Valparaíso, Claro. Santiago puntualmente. De hecho, yo recuerdo que en la entrevista pasada tú nos contaste que había población afro hasta en Concepción, que era algo Claro. que nosotros siempre pensamos, bueno, la población afro está más en el norte, en la zona de Arica, después de que se incorpora Claro. al territorio chileno. Claro. Pero tú nos dijiste, ojo, que según las investigaciones hay población afro en Chile hasta en la ciudad de Concepción. Claro. Y también en los espacios que son parte de la monarquía, que es Chiloé Claro. y es Valdivia. Mira. Tenemos que Perdón, parar, dale. pero nos queda tiempo para seguir conociendo y conversando acerca de este libro que tengo acá en mis manos, Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad, junto a mi invitado del día de hoy, el historiador Luis Antonio Madrid Moraga. Les tengo una muy buena noticia porque vamos a regalar una copia de este libro entre todos los auditores de la Hora del Museo. Si te quieres ganar una copia, tienes que dejarme un mensaje en mi Twitter, que es @cruzpalcielo, o también voy a abrir un Instagram, así que voy a subir ahí una publicación. Si te quieres ganar este libro, déjame un comentario, puede ser en mi Instagram, que es @cruz.palcielo, o en el Twitter, que es @cruzpalcielo. Hacemos una pausa y luego continuamos con más entrevistas. Y ya estamos de vuelta en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando, esta es la primera, podríamos decir, la primera entrevista de la temporada 2023. Estamos conversando estamos conversando con un historiador que ya nos había visitado antes, me refiero a Luis Antonio Madrid Moraga, quien nos acompaña para conversar acerca de su nuevo libro que tengo acá en mis manos. Se llama Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad. Y tú te puedes ganar una copia de este libro si me dejas un mensaje en mi Twitter, que es @cruzpalcielo, o en mi Instagram, que es @cruz.palcielo. Voy a subir ahí una foto con la portada del libro y entre todos los que comenten se hace el sorteo, ¿ya? Porque gentilmente nos han dejado una copia acá para regalar entre todos los seguidores de la Hora del Museo. Luis, siento que también es importante para adentrarnos en esta historia que nos cuentes un poco cómo era la pirámide social, ¿no? En esta época se podría hablar de que había una suerte de pigmentocracia y donde los afrodescendientes estaban como en los escalafones más bajos hasta antes de la independencia. ¿O eso es relativo, no es tan así? Bueno, tal como hemos hablado constantemente acá, todo tiene matices, en definitiva, ¿no? Y parte de esos matices son los que también menciona el libro. Hay sujetos que son elevados a categorías de héroes, condecorados por el Estado argentino y el Estado chileno, y eso no sucede necesariamente con otros sujetos que son blancos, digamos blancos en términos de, no de castas, es decir, no afrodescendientes. Claro. Entonces, la guerra de independencia produce un fenómeno tan extraño, en definitiva, para entenderlo el día de hoy. No es extraño en el contexto. Exactamente, en el espacio contemporáneo de ellos mismos, ¿no? Pero sí, efectivamente, estamos hablando de una sociedad que está dividida en castas, es decir, si eres mezcla de indígena, español, africano, eres parte de una casta. No así el sujeto que viene de España o el sujeto que ya se ha sentado como criollo y en definitiva también conocido como blanco. Claro. ¿Okay? Aunque igual, el término blanco siempre también es relativo. Es bastante relativo, ¿no? Muchos de los próceres de los cuales nosotros conocemos no eran necesariamente blancos, ¿no? No eran ese blanco europeo que nosotros conocemos. Exacto, ¿no? exacto. También hay mucha mezcla indígena en algunos de ellos y afrodescendientes también en otros. Pero sí, efectivamente hay una pirámide social que determina ciertos escalafones, pero no necesariamente ciertas movilidades sociales. Ya. El proceso de independencia generó, y el mismo ejército en definitiva, un espacio sumamente eficiente de movilidad social para muchos. Eso es interesante porque cuando uno piensa en la guerra, siempre, digamos, el discurso, que tiende a ser un discurso pacifista, que comparto obviamente,
oculta, ¿no? Que la guerra puede tener esto. Por ejemplo, la guerra puede ser una fuente de innovación súper importante. Exactamente. O también puede ser una fuente de movilidad social súper importante. Exactamente, claro. Sí, bueno, y efectivamente la misma guerra ayuda a minar también lo que años después sería lo que es la abolición de la esclavitud. Es decir, la esclavitud en Chile es bastante dañada por este proceso de reclutamiento de jóvenes productivos, hombres principalmente, y después, claro, en 1823 ya se abole la esclavitud en Chile. Eso también es parte de lo que sucede en otras realidades latinoamericanas, pero en Chile fue un fenómeno bastante temprano, ¿no? Y claro, sostenemos definitivamente que este mismo proceso ayudó a eso, ¿no? ¿Cuánto aproximadamente era la población afrodescendiente en esa época en nuestro territorio? Según estimaciones bastante conservadoras, hablan de esclavos, 5.000. Ya. Sin embargo, claro, no hablamos necesariamente de afrodescendientes. Había una gran cantidad de población libre. Hablamos también de Coquimbo la otra vez. La población libre tiene esta característica que no es liberta necesariamente en el siglo XIX, sino que también mucho en el siglo XVIII. Una gran cantidad de artesanos, de sujetos que tienen labores bastante productivas en el espacio colonial. Por lo tanto, no hay una estimación, cuando te digo, la estimación es conservadora de esclavos, pero mucho más de esta estimación de afrodescendientes, de sujetos denominados como de castas. Claro. Afrodescendientes. Estamos hablando de pardos, de mulatos, de negros directamente, pero también de este espacio sambo. ¿Te acuerdas que hablamos de ello? Claro, que es todo este mestizaje donde prima el componente afro o el componente indígena, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, es difícil determinarlo, pero no es menor. Claro, no es menor. Hay registros, habían batallones, lo vamos a ver en detalle. Otra cosa que me gustaría preguntarte es si hubo, al menos a partir de lo que tú lograste investigar, si hubo población afrodescendiente en el bando realista. Exactamente. El tema de los afrodescendientes en la independencia no se reduce necesariamente a este bando patriota revolucionario. El mundo realista, principalmente el virreinato peruano, también conformó batallones con sujetos afrodescendientes, principalmente también dándole esta misma garantía, ¿sí? ¿no? La libertad, ¿no? Entonces no fue exclusivo eso. Sin embargo, evidentemente hubo un mayor peso en el discurso revolucionario respecto al tema de la libertad. Recordemos que el tema de la libertad en el discurso revolucionario era equiparar esto mismo. Exacto. Somos tan esclavizados como ellos. Esclavizados, ¿no?, del Imperio Español. Hay un discurso de solidaridad. Claro, se busca esa solidaridad, ¿no? Y sí, es también el periodo revolucionario el que empieza a entregar también estas otras garantías de libertad. La libertad de vientre, tanto en Chile como en Argentina, también se da en este periodo después de 1810, claro, ¿no?, por ejemplo. Y también algunos cambios en la nominación de los sujetos. Recordemos que la libertad de vientre es que todas las personas nacen libres, igual. Exactamente. El vientre de las mujeres produce, en definitiva, un sujeto que ya es libre y no sería esclavizado en el futuro. Claro. O sea, una libertad futuro, en definitiva. Claro. Entonces, claro, eso potencia, en definitiva, este bando, que es este bando patriota. Por lo tanto, claro, hubo una mayor cercanía de sujetos afrodescendientes a este espacio patriota. O más sintonía con ese discurso. Posiblemente, por esta... creo que está bien decirlo así, una mayor sintonía respecto a eso. Hay discursos que proclaman directamente esto, ¿no? Oye, hasta ahora hemos estado hablando como solo de la parte, podríamos decir... no sé si el adjetivo correcto es suave, pero entiendo que también hubo coerción, ¿no? Que en algún momento... Claro. O sea, no era solo que los vamos a persuadir y que somos todos hermanos en la libertad, sino y los vamos a liberar, sino en algún momento también hubo medidas coercitivas, ¿no? Para enrolar población afrodescendiente. Claro. Bueno, y eso es lo que determina también la inmensa deserción que hubo de este mismo bando. A ver, explícanos cómo fue eso. O'Higgins, por ejemplo, habla que por cientos desertan los africanos y afrodescendientes que vinieron desde el otro lado de la cordillera. Y esa deserción también es increíble, puesto que escapan de Rancagua y vuelven a su lugar de origen, que es Mendoza, que es Cuyo, me parece importante ese punto. Habían acá soldados afrodescendientes que venían desde Argentina, de La Plata. Claro. Posiblemente el mayor contingente es el que viene de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que se unen posteriormente en el
tema del ingreso a Chile con Chacabuco y después en Maipú, etcétera, etcétera, y que es el batallón del Liberto, número 7, número 8. Claro. Y claro, hay un contingente bastante amplio de sujetos de otras localidades. No de extranjeros, pero sí, evidentemente de otras localidades. Afrodescendientes. Y más que afrodescendientes, estoy hablando de mendocinos. Ya. Estoy hablando de sanjuaninos, de cordobeses, de bonaerenses, etcétera, etcétera. Es decir, sujetos criollos. Junto también a sujetos africanos. Claro. Entonces, claro. Tú en el libro hay un mapa que es bien interesante, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Voy a sacar este que está abierto. Porque hay algo que también a nosotros se nos olvida y que me encanta recordar cada cierto tiempo, que tiene que ver con cómo estaba poblado América en esta época, que Claro. es muy distinto. O sea, si ustedes observan el mapa, no sé si Pepe me podrá hacer el zoom ahí, quizás no. Pero, por ejemplo, la zona de Brasil, casi en su mayoría era territorio que no estaba... dice, claro, población no colonizada, y todo el sur de Argentina y todo el sur de Chile también Claro. aparece. Claro. De hecho, en esta época Argentina tenía casi la misma población o menos población que Chile, ¿no? Como Un poco más, claro. un poco más, claro, pero no era... No, ahora hay mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia, claro. Entonces también es muy interesante pensar en esto, ¿no? Cómo el territorio estaba mucho más deshabitado, había Claro. menos ciudades, Claro. había menos población. Claro, cuando hablamos de la guerra de independencia, pensamos en todo un fenómeno geográficamente que abarca todo el continente. Sí, en términos conceptuales abarca todo el continente, pero principalmente las ciudades más grandes. Exacto, ¿No? exacto. Pero asumo, y creo que esto también es parte de muchas investigaciones, hubo espacios indígenas que no tuvieron la más mínima idea que esto estaba pasando. Claro. Bueno, estamos hablando también de los descubrimientos que hacen en el siglo XX con Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Donde Exacto. los incas miraban hacia abajo qué estaba pasando durante siglos, ¿no? Y después descubrieron esa ruina, ¿no? Entonces, claro, pero también dentro de este fenómeno hay participación, por ejemplo, de estas poblaciones no colonizadas, Claro. es decir, de sujetos indígenas, ¿no? Afrodescendientes, es decir, esta parte no necesariamente del bajo pueblo, sino de sujetos subalternos, que también participan activamente en todo esto. Claro. Y se integran, ¿no? Por la razón a la fuerza, podríamos decir, ¿no? Exactamente, creo que así empieza esto, ¿no? Así empieza esto. Luis, tenemos que parar, pero vamos a seguir conversando acerca de los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, el libro que estamos abordando el día de hoy, libro que vamos a regalar. Tenemos una copia gentileza de Editorial Universitaria para regalar. Déjenme un comentario en mi Twitter, que es @cruzpalcielo, o en mi Instagram, que es cruz.palcielo. Yo voy a subir una foto de la portada de este libro y ustedes me tienen que comentar ahí. Me pueden dar una razón por la que les gustaría ganarse este libro, o simplemente me dejan un saludo, no hay problema. Y van a estar participando por una copia de este interesante trabajo de investigación. Nos vamos con la segunda pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos educa, nos enseña, nos informa también en la señal de Radio USACH 94.5 FM y prontamente en Santiago TV. Estamos grabando esta entrevista en formato híbrido, pero la Hora del Museo todavía no está programada, digamos, en la programación de Santiago TV. Así que prontamente lo van a poder ver también en la señal de Santiago TV. Y les cuento que el día de hoy estoy conversando con el historiador Luis Madrid Moraga acerca de su nuevo libro, este trabajo que está bien notable porque es un tema poco abordado. De hecho, acá en la Hora del Museo hemos hablado poco de este tema. Se trata de Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libertad, guerra y cotidianidad. Te puedes ganar una copia de este libro si me dejas un mensaje en mi Twitter o en mi Instagram. ¿Cuál es mi Twitter? @cruzpalcielo. ¿Cuál es mi Instagram? @cruz.palcielo. Déjame ahí un comentario y yo te voy vas a estar participando, ¿no? En el sorteo de Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile. Luis, me gustaría ahora que nos cuentes acerca de este batallón Ingenuos de la Patria. Quiero partir por el nombre, porque cuando estaba leyendo el libro me llamó mucho la atención.
desde la mirada actual es un nombre peyorativo, ¿no? Tratar de ingenuo a alguien Más o menos, es claro. como... Y uno dice, bueno, un batallón de ingenuos, es como gente que no sabe que va a morir. Oye, yo lo tomé... Interesante. entonces me gustaría que nos expliques un poco, primero partamos por el nombre, por qué se llama Batallón de Ingenuos, y después cuéntanos un poco. Entiendo que este fue el primer batallón que se conforma, ¿no? El primero, exactamente. Bueno, hay muchos conceptos. En el libro, en la entrada del libro, hay un glosario, ¿no? Claro. Que invita también a conocer estos términos, que algunos de ellos están desactualizados. Y hay una serie de conceptos que se utilizaban en el periodo. Uno de ellos es ingenuidad. La ingenuidad habla de libertad, es sinónimo de libertad, en definitiva. Quien es ingenuo, y de hecho el día de hoy, quien es ingenuo pasa a ser tonto por inocente. Claro. No tonto por duro. En ¿no? nuestra época actual tiene como una carga negativa, ¿no? Exactamente, exactamente. Sin embargo, en el periodo se hablaba de ingenuidad a los sujetos que han nacido libres. Ya. Es decir, son libres. Entonces, si que analizamos el término en profundidad también, no sé si es peyorativo, pero claro, se está hablando de sujetos que evidentemente no nacieron libres, pero al batallón se le pone un nombre que invita, aparte de lo que estábamos hablando delante, ¿no? De toda esta proclama libertaria que invita a los demás a sumarse a ella, Claro. ¿no? Condicionalmente, algunos, es decir. Y claro, se le pone este nombre a este batallón de ingenuos, a este batallón de libertos afrodescendientes, situándolo como hombres que han nacido libres. Una de las cosas simpáticas de esto no tiene que ver necesariamente con lo que fue, pero sí a la luz de los hechos podríamos hablar ciertas cosillas al respecto. A ver. Está el batallón de ingenuos de la patria. Ingenuo, como hablábamos, sería como el bebé. Un bebé es un ingenuo, Claro. ¿no? Porque no sabe nada, por lo tanto no comete pecado, por ejemplo, ¿no? Es libre, ¿no? En cambio, el batallón de libres afrodescendientes, con una raigambe colonial, ¿no? Se le denomina infantes. O sea, Entonces, como niños. Claro, pero el infante, ¿no? El infante... Como el infante de marina, el infante de... El infante militar. Pero Ya. el infante también tiene este otro sinónimo, ¿no? De niño, ¿no? Claro. Entonces, claro, estamos hablando de un espacio político, social, militar, cultural, etcétera, etcétera, que toma estos sujetos. No voy a decir que los utiliza, puesto que si es que hablamos de utilización, posiblemente le quitemos agencia a algunos que efectivamente quisieron estar. De hecho, está en parte del libro también Claro. algunos que quieren estar en eso Claro. y acusan a sus amos de no entregarlo, ¿no? O sea, hay una voluntad de pertenecer al ejército y de pelear en las guerras, ¿no? Exactamente. O sea, Más allá de la voluntad del dueño, digamos. ¿por qué no pensar que algunos quisieron también hacerlo? Y de hecho hay antecedentes que algunos nos muestran eso. Entonces, claro, dentro de este espacio de utilización podemos ver cómo el mundo independentista toma a libres como niños y a esclavos como ingenuos. Es decir, aún no están preparados Claro. para esta sociedad civil o esta república que posteriormente se empieza a construir, ¿no? Entonces, claro, eso ya es un tema mucho más abierto, mucho más interesante y reflexivo respecto a esta mirada sobre lo afro en Chile. Claro. Es decir, son sujetos que hay que tutelar. Exacto, A eso es. exacto. Es bien interesante, o sea, cuando uno hace como la historia del lenguaje, Claro, va revisando las palabras. Infante y Claro. ingenuo, en este caso, son Exactamente. dos palabras que si uno rastrea han ido teniendo evolución Exactamente. a lo largo del tiempo. Me gustaría preguntarte también, estamos hablando de este batallón, ¿no? Batallón de Ingenuos de la Patria, conformado, este batallón entiendo que está conformado solo por afrodescendientes. Solo por afrodescendientes, africanos y afrodescendientes y esclavos, en Ya. definitiva, que pasan a ser libertos. Claro. Pero también me gustaría saber si hubo batallones mixtos o se incorporaron, a partir de lo que dice tu investigación, en batallones como mixtos, ¿no? Mestizos, donde había de todo. O siempre los afrodescendientes y los esclavos estuvieron en batallones aparte. Claro. La dinámica como norma es que estuviesen separados, puesto que la sociedad se separa por casta, ¿no? O sea, Pero se sí. reflejaba Exactamente. incluso en... Pero hay evidentemente muchas excepciones que no constituyen la norma, definitivamente. Pero que sí, podemos encontrar esclavos que son parte de un batallón de sujetos criollos. Muchas veces son como los ayudantes de algunos oficiales, pero son parte de ese batallón. Claro. En el Infantes de la Patria, que es
el batallón de sujetos libres, como castigo, de repente algunos de ellos se los envía a los batallones de liberto, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay un tema de... No podemos hablar necesariamente, quien quiera hacerlo, que lo argumente, pero no creo que sea posible hablar ahora de solidaridad de raza, puesto que muchos sujetos libres no tenían nada que ver con el mundo esclavizado y no querían compararse a ellos. Claro. Estamos hablando Era de una degradación, podríamos decir, ¿no? Posiblemente sí. Estamos hablando de sujetos que nacieron libres, sujetos con una profesión determinada. Estamos hablando de muchos artesanos, de músicos, etcétera, etcétera, que de repente los ponen en este espacio de sujetos que son esclavizados, que no tienen la libertad, ¿no? Y la libertad es algo sagrado en ellos. Entonces, claro, sí, hay algunos espacios donde se conforman sujetos blancos, con mestizos, con... pero serían espacios más bien excepcionales, ¿no? Son espacios más excepcionales. Pero claro, como norma, la sociedad se refleja a partir de esta separación en casta por sujetos con libertad, sujetos sin libertad, sujetos afrodescendientes, e incluso en el espacio colonial estamos hablando de pardos, de mulatos, hablamos de batallones de pardos y de mulatos o de negros. Claro. Y en términos operativos, podríamos decir, ¿qué rol jugaban estos batallones de afrodescendientes, de esclavos en las batallas? ¿Los mandaban a la retaguardia, los mandaban al frente, eran carne de cañón, según lo que tú pudiste, o estaban en todas partes? Porque también ahí podría haber una expresión, ¿no? Digamos, de esta estratificación social, de esta discriminación finalmente. Claro, ¿no? sí, pero también no tan solo que confíe, sino que también pienso en términos estratégicos. Yo como militar no puedo enviar a pelear, no puedo cometer el error, en definitiva, que cometieron los yanquis en Vietnam. A ver. Mandar a jóvenes sin experiencia, ¿no? Estamos hablando de un montón de otros soldados que tenían experiencia. Por lo tanto, en algunos espacios, al principio, ¿no? de los conflictos, varios de estos esclavizados, libertos ahora, empiezan a participar en espacios policiales, o como no necesariamente como soldados de línea, ¿no? Pero claro, estamos hablando de Chacabuco y de Maipú, claro, donde hay hartas bajas, ¿no? Pero eso no puede tomarse como una de las razones a partir de las cuales también la historiografía argentina, antigua, no actual, determinó la ausencia de los afrodescendientes. La ausencia de los afrodescendientes para esta historiografía antigua argentina y también chilena, estaba hablando claro, de Buña Maquena, fue la desaparición de estos sujetos en las guerras. Exacto. Creo que es poco probable que eso haya sucedido. Evidentemente, como soldado estás expuesto a morir, a diferencia de muchos oficiales. Claro. Pero eso no sucedió necesariamente. Estamos hablando de una movilidad y una experiencia cada vez más otorgada a ellos por el tema de peleas constantes, ¿no? de batallas constantes. Se van convirtiendo en profesionales de la guerra en la medida que van participando en distintas guerras. Exactamente, exactamente. Y también estamos hablando del tema de la deserción, como te hablaba yo antes, de que muchos salen del espacio militar y después vuelven. Claro. Salen y vuelven. Entonces, Luis, quiero que hablemos de Cancha Rayada. Creo que hay un caso que es muy interesante de conocer en profundidad, pero tenemos que hacer nuestra última pausa de esta hora del museo. Lo que sí, antes de irnos a la pausa, les comento que estamos regalando una copia del libro del que estamos hablando hoy, de Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile. Déjame un comentario en mi Twitter, que es @cruzpalcielo, o en mi Instagram, que es cruz.palcielo, y vas a estar participando del sorteo de una copia de este libro. Nos vamos, pero ya volvemos con nuestro último bloque acá en La Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, que está estrenando nueva temporada después de nuestro merecido receso de vacaciones. Ya estamos de vuelta acá y estamos de vuelta con un temazo. Junto al historiador Luis Madrid Moraga estamos conversando acerca de Los libertos afrodescendientes en la independencia de Chile, libro que es publicado por Editorial Universitaria. Lo encuentras en La Flor de Papel, Merced 344, y te puedes ganar una copia de este libro si me escribes a mi Twitter, que es @cruzpalcielo, o en Instagram, cruz.palcielo, @cruz.palcielo. Yo voy a poner una foto de la portada del libro y tú me tienes que dejar el mensaje ahí,
No vale que me mande un mensaje privado, ya, porque hemos hecho otros concursos y me mandan mensajes privados. No, tienen que dejar un mensaje público en la foto, ¿no? En la portada del libro. Luis, quiero ahora preguntarte por la tapa de este libro, la pintura que ilustra esta cubierta. No sé, ¿qué nos podría decir de dónde, qué pintura es, por qué la eligieron? Sí, es Pedro Subercaseaux, pintor, siglo XIX y principio del siglo XX. Tiene muchos motivos con temas independentistas y coloniales. Y por alguna razón está muy interesado en la participación afrodescendiente en la sociedad chilena. Ya. Entonces podemos encontrar pinturas, una serie de dibujos también que dejó. Y este es un mural que está en el Museo del Carmen de Maipú. Es un mural sumamente amplio, ¿Ya? es muy bonito. Ese es simplemente una parte del mural. Y es, bueno, sumamente desconocido para los que les gusta la pintura o esta pintura Claro. patriótica en Chile, por ejemplo. Pero bueno, uno de los temas interesantes es que Pedro Subercaseaux estuvo muy interesado y fue uno de los que no olvidó esta presencia afro en Chile, ¿no? Claro. Entonces, es como muy interesante. Cada vez que veas una pintura de Subercaseaux, percátate que hay un Siempre afro. hay un afro ahí. O hay esclavos, o hay niños esclavos, o están estos sujetos. Claro. Algo que te quiero preguntar tiene que ver con... Chile en algún momento, digamos, el bando independentista pierde, ¿no? El desastre de Rancagua. Claro. Se van a Argentina. Y tú nos contabas que ahí hubo un periodo donde estos esclavos demandaron a sus patrones, pero muchos arrancaron a Argentina también. Entonces, Claro. Cuéntanos qué se sabe de ese periodo, o se devolvieron a Argentina. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en 1814, octubre de 1814, viene este gran golpe a las fuerzas patriotas, que es Rancagua. Y claro, ahí estamos hablando del desastre de Rancagua, definitivamente. Y huyen una gran cantidad de oficiales, de personas, una gran cantidad de oficiales, de personas y también de soldados, ¿no? Ya. Y claro, una vez llegado a la provincia de Cuyo, son varios de estos sujetos que piensan, e incluso más que eso, más que pensar, se adelanta el propio gobernador de Mendoza, que es San Martín en ese tiempo, y les dice directamente, no porque ustedes hayan ingresado al batallón de libertos y pasen a ser libertos, han salido de la esclavitud. Ya. Esto no termina hasta que Chile se desembarace de los problemas que tiene. Entonces, claro, ahí estamos hablando de este espacio coercitivo que dices tú. Sí, definitivamente. Se unen a las otras fuerzas de batalla, que también son los libertos de las provincias argentinas, y después se conforman estos batallones número 7, número 8, número 11, que batallan posteriormente en Chacabuco, en Maipú, Talcahuano, Concepción, etcétera, etcétera. Y después, claro, terminan otros en Lima. Claro. Entonces es un viaje, es un periplo gigantesco, ¿no? de estos sujetos. Entonces sí. Oye, ¿y hubo casos, por ejemplo, de donde estos libertos fueran enjuiciados, que cometieran delitos? Te lo pregunto porque es común en todos estos ejércitos, batallones, cuando uno analiza la historia, Exacto. de que ocurren estas tropelías, ¿no? Sí. Parte de lo que tenemos en el libro es a partir de eso, ¿no? Un registro judicial, un proceso judicial, nos genera no tan solo causas judiciales y problemas, en definitiva, que tuvieron los sujetos, sino una serie de informaciones muy ricas. Nombres, direcciones, eventos, etcétera, etcétera. Y en parte de esto, sí, estamos hablando de una ciudad sitiada, una pequeña ciudad que es Santiago. Estamos hablando del porte de uniforme de sujetos que no son profesionales. Exacto. ¿No? Estamos hablando del aprovechamiento de lo que supone ser un soldado. Y claro, estamos hablando también de pequeñas bandas que asaltaban pulperías, por ejemplo. Pero claro, no quería detenerme yo ahí en el tema de sujetos delincuentes, soldados que pasan a ser delincuentes. Eso es normal en cualquier espacio de guerra, ¿no? Claro. Por lo tanto, claro, una de las cosas interesantes de eso es ver cómo este espacio santiaguino se transforma
en función de eso mismo. Y también lo que nos y genera además un que a ti proceso te sirvió de fuente para la investigación. Exactamente. Entonces, genera una gran cantidad de información que es sumamente rica. Así que claro. sí, es fantástico. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarte si luego de que se obtiene la independencia, ¿no? ¿Qué tan libres llegan a ser estos libertos? ¿Se integran como ciudadanos en plenitud de derechos a nuestra sociedad o quedan en un estatus como de ciudadanos de segunda clase? Como los prisioneros, que hablaban de ciudadanos de segunda clase. Exactamente. Bueno, el tema de lo afro... Que es una pregunta interesante porque incluso cuando uno analiza el caso de la guerra de Vietnam, que tú la mencionaste, claro, está toda esta temática del veterano de guerra de la guerra de Vietnam que vuelve a su país y es como despreciado por la sociedad porque pierde la guerra y por otra parte todos dicen, oye, pero fueron a pelear una guerra que no teníamos por qué pelear. Claro. Entonces acá tenemos todo el tema como de raza. Me gustaría saber qué es lo que arroja tu investigación. Sí. Bueno, el periodo de independencia, como te decía, genera un fenómeno sumamente inmenso de análisis. Y hay cosas que evidentemente faltan para el siglo XIX. Una de ellas es que muchos de estos sujetos que antes nosotros los podíamos localizar, en tanto mulato, en tanto esclavo, en tanto pardo, posteriormente a 1823 y más adelante en el siglo XIX, es difícil localizarlos. Que hablábamos de esta homogenización. Claro. Una vez que homogenizas, ¿no?, el país, es difícil saber quién eres. Ahora pasas a ser simplemente un ciudadano chileno. Claro. ¿No? Evidentemente, todas estas diferencias respecto al color de piel, respecto al origen, continuaron. ¿No? Una de las cosas que sería muy interesante conocer es, y de hecho se conoce un poco, posterior a los años de la independencia, es lo que pasa con muchos de los veteranos. Muchos de los veteranos, tanto en Buenos Aires, como en Mendoza, como en Santiago o en Lima, se comenta que son cojos, son ciegos, algunos de ellos, quedan mutilados, pidiendo en las calles y haciendo alusión a que participaron en la Gran Independencia. Es decir, hablan con orgullo de su participación. Como veteranos de guerra. Como veteranos de guerra. Entonces, claro, hay todo un tema de una deuda que no es tan solo para ellos, sino también para muchos oficiales. Hay muchos oficiales que terminan completamente en la ruina después de la independencia. Exacto. ¿No? Pero sí, pero... Tú en el libro también citas casos, por ejemplo, de matrimonios, ¿no? Entre uno de estos libertos y mujeres blancas, o mujeres mestizas. Exactamente. Hay todo un tema que hablamos delante, ¿no?, de esta movilidad social. El ejército, como plataforma de movilidad social, también permite, genera e incentiva el tema de los matrimonios. Entonces hablamos de matrimonios de libertos con esclavas, hablamos de matrimonios de sujetas libres con sujetos esclavizados, o sujetos libertos. Entonces, claro, hay un espacio donde está la guerra, está toda esta vorágine, pero hay una tranquilidad en todo este espacio de matrimonios. Y el Estado protege eso. Claro. Y no hay ninguna diferencia al respecto. Entonces, claro, como decíamos en un principio, todo esto tiene muchos matices, ¿ok? No hay ruina necesariamente, tampoco hay belleza y final feliz, ¿no? Pero hay todo un tema que es necesario conocerlo para no caer en una palabra que está ahí, que es independencia, y cada vez que nos viene a la cabeza la independencia, pensamos en la chicha, la empanada, y O'Higgins, San Martín, que se dio otro sujeto. Pero estos también fueron parte importante del proceso. Así que... Claro, y hay que pensar la independencia como un proceso complejo, ¿no? Me gustó a mí eso. Cuando partimos la entrevista tú me dijiste, oye, pero esto es complejo, Exactamente. ¿No? Y esto no es el lado B de la historia de Chile. Esto es la historia de Chile. Exacto. Entonces, sí, es importante. Luis, hemos llegado al final de esta hora del museo, la primera hora del museo de esta temporada 2023. Te quiero agradecer que hayas participado nuevamente con nosotros. Desde ya las puertas del programa están abiertas para una futura entrevista por otra investigación. Si te quieres despedir, este es el momento. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, siempre es muy grato estar acá. Y claro, los invito a leer el libro. Acceden a ellos también en diversas librerías, así que sí, por favor, adelante. Ya está librería. ¿Dónde lo encuentran? Seguro. Es en La Flor de Papel, Merced 344. Les envío un gran beso, un gran abrazo. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.